Bueno, hermanos, dispongamos entonces nuestras mentes y nuestros corazones a escuchar la voz de Dios, que para esta mañana la encontraremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 1 al 12. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 1 al 12. Y dice así: Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y salió de allí y sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, jamás lo separe el hombre. Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y a otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Amén. ¿Qué bello de Dios ves en este texto que te llama poderosamente la atención? A mí en lo personal me causa un consuelo saber que Dios es un Dios de restauración, un Dios de segundas oportunidades, que Él no nos deja rotos, tirados cuando pasamos por algo así. ¿Cómo te ves en este texto? ¿Con qué personaje o situación te identificas? Yo me veo con esas últimas palabras que están en el final del texto. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Cómo no vamos a aceptar lo que nos encomienda el mismo Jesús? Si somos sus verdaderos seguidores, actuaremos con coherencia, amando, respetando, valorando a nuestras parejas, recordando que somos uno. Oremos. Amado Dios, gracias por mirarnos con ojos de bondad y de amor. Gracias porque miras a aquellos esposos que han trabajado en equipo, que han comprendido que son uno solo y se han blindado para que el enemigo no los dañe.
Cuídalos, amado Dios. Y para aquellos que tienen un corazón, no solo un corazón roto, un corazón partido, sino también el alma y sus sueños, levántalos, vuelve a levantarlos, míralos con agrado. Trae a sus vidas una esperanza y un futuro mejor. Vuélveles a dar un hogar, una familia. A aquellos que alguna vez lloraron sus penas, volvieron dichosos, trayendo las nuevas bendiciones que tú le has dado. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán generoso eres, oh Dios. Gracias por restaurar estos corazones rotos y transfórmalos. Así les cueste creer que eso de ser una sola carne otra vez es difícil. Pero tú, amado Dios, restauras la esperanza para volver a confiar y a amar bien. Amén y amén. El día de hoy la exposición bíblica estará a cargo de nuestro pastor Edison Ramírez con el tema Corazón partido, parte 3, cara a cara con la verdad. Una teología bíblica del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Amado Dios, aquí está tu siervo para darnos esta palabra, una palabra, Señor, que no es fácil para él, pero que tú le has permitido traer este día, Señor, vivirla desde la experiencia, para que su iglesia la atesore, la comprenda y pueda vivirla desde lo auténtico, desde lo real. Que muchos de los que aquí estamos podamos ser edificados por medio de él. Úsalo esta mañana para tu santa gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vos sabés que cuando cumplimos 10 años de casados con mi mujer, la llevé a Japón. Le fue contando un marido muy feliz a su mejor amigo. Increíble, respondió el amigo con admiración. Y cuando cumplan 20, ¿qué vas a hacer? Pues amigo, pienso regresar por ella. Ahí les doy ideas, ahí les doy ideas. El siglo XXI, la verdad se ha vuelto sospechosa. La miramos con desconfianza como si fuera un engaño. Paradójicamente, al engaño no le exigimos tanto. Entra con facilidad a nuestras vidas y se acomoda sin resistencia. Quizá ya no somos perspicaces ante la mentira porque nos complace. Y ser complacidos no siempre es lo mejor, pero sí lo preferido. La verdad, en cambio, ofende, incomoda, desnuda, revela, libera de manera extraordinaria y nos conduce a Dios. Pero en un mundo donde los valores están invertidos, se prefiere el engaño y se esquiva la verdad. La paradoja es evidente. No queremos que nos mientan, pero cuando nos dicen la verdad, nos enojamos. Decir la verdad es peligroso, pero liberador. Jesús fue y es su máximo exponente. Con la verdad, Jesús incomodó a las multitudes, desnudó las intenciones de los religiosos y expuso el corazón humano. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, sus palabras no fueron complacientes ni satisfactorias. Su misión no era agradar, sino salvar. La verdad los hace libres. ¿Qué respondió Jesús sobre el divorcio? Y esa respuesta la acabamos de escuchar en Mateo capítulo 19, los versos 1 al 12. Jesús responde al tema del divorcio dirigiendo la mirada a dos momentos del Antiguo Testamento. Primero, el momento del principio, de la creación de todas las cosas.
Jesús en Génesis capítulo 2 dijo: y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El segundo momento al que Jesús regresa es a Moisés. Y con Moisés Jesús dijo que el divorcio fue permitido por una terrible razón: la dureza del corazón del hombre. Y de eso lo hablamos los domingos que pasaron. Luego establece Jesús su propia postura. El divorcio solo es legítimo, solo se vale ante una infidelidad sexual. De lo contrario, cuando alguien se divorcia por cualquier motivo que no haya sido una infidelidad sexual, comete adulterio. Y el que se casa con el divorciado adultera. Finalmente, Jesús dice que la soltería es un don de Dios que no todos pueden comprender, que no todos han recibido. Voy a ponerlos en contexto de Mateo. El Evangelio según San Mateo posee una extraordinaria riqueza literaria, teológica, evangelística. Entre los rasgos más sobresalientes de este santo evangelio se encuentran 5 discursos de Jesús. El primer discurso de Jesús es el Sermón de la Montaña, que va de Mateo capítulo 5 hasta el final de Mateo capítulo 7. El segundo discurso es el discurso de la misión, que está en el capítulo 10, donde Jesús escoge a 12 hombres. A ellos les da autoridad y los envía a anunciar el reino de los cielos, reino que ya se ha acercado. El tercer discurso se encuentra en Mateo capítulo 13. Allí Jesús tiene una antología de parábolas. Jesús revela, da a conocer el reino de Dios a través de cuentos cortos. El cuarto discurso está en el capítulo 18 y 19. Está dirigido a todos aquellos que forman parte de la nueva comunidad de Dios, la comunidad de los creyentes. Jesús enseña de cómo vivirse el reino de Dios en la tierra desde una cosa buena que Dios inventó, que se llama iglesia. El pueblo que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, que lo reconoce como el cumplimiento de las promesas del Padre. Y finalmente, en los capítulos 23 al 25 está el gran discurso escatológico de Jesús, en el que Jesús anuncia el juicio del fin de los tiempos y la consumación de su reino. El texto que nos compete en esta oportunidad hace parte del cuarto discurso de Jesús sobre una vida sujeta a los parámetros del reino de Dios, que debemos humillarnos, evitamos ser tropiezo a otros, como también nos volvemos esquivos a toda oportunidad de pecado. Celebramos la salvación de Dios, perdonamos a nuestros deudores y llegamos a donde necesitamos estar, a la integridad matrimonial. Luego de Jesús estar predicando y sanando en Galilea, al otro lado del Jordán, por las regiones de Judea, unos fariseos vienen a Jesús para hacerle una pregunta capciosa. Ellos no están buscando respuestas verdaderas, sino que están tratando de encontrar en Jesús una equivocación, unas palabras que lo comprometan seriamente. Jesús conoce la intención de estos fariseos y, a pesar de conocerles la intención del corazón, le responde con 3 verdades. Pero para ir a las respuestas de Jesús, recordemos cuál es la pregunta. Esta es la pregunta que le hacen a Jesús los fariseos: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Jesús responde entonces, y aquí viene la primera respuesta de Jesús, con una verdad fundamental: lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Lo que Dios une,
no los separe el hombre. Damas y caballeros, el matrimonio es una obra de Dios. En él Dios une en una sola carne a un hombre y a una mujer que han dejado a sus padres para construir un nuevo hogar, con nuevas metas, esperanzas, proyectos y un amor genuino. Es una unión tan profunda que solo la muerte los puede separar. Escúcheme bien. La unión matrimonial entre un hombre y una mujer no la da una ceremonia religiosa. No la da un juzgado, un matrimonio civil. Lo que une a un hombre y a una mujer en una sola carne es hacer el amor. Y ahí, en ese acto, en ese momento, son una sola carne. En el momento en que un hombre y una mujer deciden ir a la cama, están decidiendo ser una sola carne. Y en ese momento Dios los vincula en un solo ser. Y esa unión no tiene ruptura jamás. Queda un vínculo de por vida, eterno. He ahí el peligro de estar uniéndose con una y otra persona y otra, porque lo que estás haciendo es uniéndote en un solo ser con varias personas. Tan delicado es el asunto que San Pablo en la carta a los Corintios, los hermanos de la iglesia en Corintio les encantaba visitar los prostíbulos. Entonces salían del prostíbulo y se iban y congregaban levantando manos santas así a la topa polondra. Y San Pablo les dijo: no, se les olvida que el que se une a una ramera, un solo cuerpo, queda con ella. Quedan atados eternamente. Y ese es el vínculo que no se debe de romper. Nosotros pensamos que nos podemos ir acostando con cualquiera y todavía no ha pasado nada, que hasta que no se firme en la notaría y hasta que en una iglesia el pastor o el cura les dé la bendición, no ha pasado nada. No, señores, es en el acto de intimidad donde dos dejan de ser dos para ser un solo ser, una sola carne. Y tan delicada es la cosa que aunque sea con una ramera, una sola carne queda con una ramera. Y enseguida dice el texto: lo que Dios unió en esa unión sexual, que no lo separe el hombre. Esa unión sexual es el ritual sagrado de iniciación de un solo ser. Eso es lo que Dios une para siempre. Por eso ese vínculo se tiene que proteger. O proteja su cuerpo, como lo propone San Pablo. Guarden su cuerpo, porque sus espíritus y sus cuerpos son de Dios. O se les olvida que su cuerpo es templo, y esa expresión está en el marco de las relaciones sexuales que San Pablo llama porneia, fornicación. Entonces se nos está olvidando que ese momento es un pacto con Dios. Se nos está olvidando que en ese acto de lo que nosotros llamamos hacer el amor, hay un compromiso implícito, intrínseco, de amor, de fidelidad, de honra, de protección, cuidado y provisión, que va a permanecer vigente hasta que uno de los dos muera. Y claro, al escuchar los fariseos a Jesús con tan radical verdad en su comprensión del matrimonio, al verlo en la perspectiva correcta, entonces ellos preguntan: si así es la cosa, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la esposa? Entonces Jesús presenta una segunda verdad. Moisés no dio un mandamiento de divorcio, jamás. Moisés dio un permiso
Una cosa es dar un mandamiento, otra cosa es dar un permiso. Moisés permitió el divorcio por la dureza de corazón. Pero en el principio no fue así. Entonces, segunda respuesta de Jesús es esta: la única causa legítima para divorcio es la inmoralidad sexual. Cuando uno de los dos falla sexualmente, para el reino de los cielos eso legitimiza, así se dice, legitimiza separación y nuevas nupcias. Recordemos que en el sector del judaísmo del siglo I se admitía repudiar a la esposa por cualquier cosa. Ellos lo llamaban por cualquier cosa indecente. Y una indecencia era que salió despeinada. Otra indecencia era que salió con una media de un color y la otra de otra. Una indecencia era que deja quemar el arroz. Y eso, en el mundo judío del siglo I, era causa legítima de divorcio. Y esa interpretación judía abría todas las puertas al divorcio. Jesús, en cambio, cierra todas las puertas y deja abierta solo una: la infidelidad sexual. El amor conyugal, escúchenme bien, solo puede sobrevivir si respira el aire de la fidelidad, de la confianza mutua y el respeto. Dice el pastor Caio Fabio de Brasil: sin ese oxígeno, la fidelidad, la relación conyugal se asfixia, muere. El adulterio destruye el pacto que se ha hecho delante de Dios de amar y ser fiel hasta que la muerte, escuche bien, la muerte y solo la muerte le separe. La infidelidad sexual es como un acto suicida. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6 verso 32: pero cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo. No tener cabeza, entiéndase como una persona necia, con falto de inteligencia. Pero no solo eso, lo que Dios piensa de la infidelidad conyugal es una cosa muy profunda. En el libro de Malaquías capítulo 2, los versículos 15 y 16, Dios por medio del profeta dijo: ¿acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el espíritu? ¿Y cuando Adán y Eva fueron un solo ser? Cuando hicieron el amor. Hasta que no hicieron el amor, no fueron un solo ser. Ahora, ¿y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu. Andar uniéndose sexualmente con una persona y otra y otra y otra es descuidar el espíritu. Mire cómo lo dice Malaquías: tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el Señor Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Estas palabras del profeta Malaquías responden a una pregunta que hacía el pueblo de Israel: ¿por qué el Señor no está aceptando nuestras ofrendas?
La respuesta de Malaquías les cayó como un baldado de agua fría, porque la mayoría de ellos eran infieles con sus doñitas. Esa infidelidad se volvió un estorbo inmenso para Dios escuchar las oraciones de esos hombres y para Dios darles la bendición. Además, esos hombres, además de infieles, provocaban una cantidad de divorcios. Las familias se fragmentaban, los hogares se destruían, los matrimonios se desmoronaban como castillos de arena. Y la Biblia dice claro, el Señor aborrece el divorcio. Y por eso su exhortación a ser fiel. Ahora, escuchen, esposas, Dios las quiere fieles a sus esposos. Maridos, Dios los quiere fieles a sus esposas. Fidelidad demanda Dios en este siglo XXI. La infidelidad sexual no solo es autodestrucción, es también destruir al cónyuge. No solo destruye al cónyuge, destruye sus hijos. A los adúlteros, el Señor los juzgará por el trauma que provocó en su cónyuge y en sus hijos. La Biblia dice clarito, a los adúlteros los juzgará el Señor, porque el daño que han hecho es irreparable. Irreparable. Ahora, que uno se cura, sí, el salmista bien lo dijo, uno se cura. Yo te juro, amigo mío, uno se cura. Sí, y lo dice este pechito. Ya se me está notando demasiado la cura, ¿cierto? Uno se cura, pero no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. En Mateo 19, cuando Jesús termina de responder estas preguntas capciosas sobre el divorcio, las gentes inmediatamente trajeron los niños a Jesús. Lea y verá Mateo 19. Jesús termina de responder sobre el divorcio y ahí mismo las mamás cogen sus niños y se los llevan corriendo a Jesús para que Jesús los bendiga. ¿Tú por qué crees que le trajeron los niños corriendo a Jesús? Inmediatamente Jesús termina de hablar del divorcio. Por el trauma de los niños, para que el Señor proteja a esos niños, para que Satanás no se aproveche de la fractura que ocurre en el corazón de los niños frente al divorcio de sus padres. Inmediatamente se los trajeron a Jesús para que la maldición del divorcio quedara anulada con la bendición del Creador. Las mamás comprendieron inmediatamente lo que Jesús acababa de decir, que ahí mismo recogieron sus muchachitos y se los trajeron a Jesús. Trajeron se dice en otra parte. Se los trajeron a Jesús para que los bendijera, para que la bendición del Señor fuera mayor que la maldición del divorcio. Hablar de adulterio es un tema serio. Por otro lado, soy amante del amor divino y de la sublime gracia que nos concede el perdón de pecados por su inmensa generosidad. Y por eso yo quiero responder a dos preguntas. La primera: pastor, yo le fui fiel a mi esposo, a mi esposa, ¿y entonces qué hago? Para empezar, confiese su pecado. Diga la verdad. Sí, Señor. Yo no creo que hay que dar detalles minuciosos de todo lo que aconteció allá en la cama. Por favor, eso no. Pero diga la verdad. Confiese su pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera,
el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La infidelidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. En 1 Corintios 6:18 dice: el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Ahora, no solamente peca contra sí mismo, peca con aquella persona que eres uno, y peca también con el otro con quien comete adulterio, porque también le fallas a esa persona infiel, le fallas a tu cónyuge, te fallas a ti mismo, le fallas al Señor, le fallas a sus hijos. Y si eres líder de una iglesia, le falla a la iglesia, le falla al buen nombre del evangelio, le falla a la gloria de Dios. Entonces sí tiene mucho de qué arrepentirse. ¿A quién le debe confesar su pecado? Pues confiéseselo a su cónyuge. No, yo me confieso solo ante Dios. No, señor, así no es. Confiésele su pecado a quienes le falló. Le falló a su cónyuge, confiésele el pecado a su cónyuge. Le falló a sus hijos, confiésele el pecado a sus hijos. Eras líder, le falló a una iglesia, confiésele el pecado a la iglesia. Yo admiro a esos hombres que han fallado y se suben al púlpito y dicen: iglesia, les fallé, me someto a disciplina y restauración. Eso, así es. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza el favor del Señor. Lamento profundamente que los evangélicos en América Latina tenemos el corazón cerrado a confesarnos. Sé que ningún ser humano puede perdonar pecados, solo Dios, pero también creo que sacerdotalmente podemos perdonar pecados. La Biblia dice: confiésense en los pecados unos a otros, oren los unos por los otros y sus pecados les serán perdonados. La oración del justo puede mucho. Eso está en Santiago capítulo 5. ¿Qué es lo que puede la oración del justo? Perdonar los pecados del que se acaba de confesar. Recuerdo cuando empecé a ser pastor hace, ay Jesús, 20 años. Algunos de ustedes ni habían nacido. Usted ya había nacido. Adriana no. De nuevo tal vez. No habría nacido de nuevo. Recuerdo mi primera consejería como pastor. Nunca se me va a olvidar. Yo estaba hecho un mar de nervios. ¿Y ahora yo qué digo? ¿Y ahora yo qué hago? Recuerdo que la primera salita para consejería, porque yo dije: si vamos a tener consejería, que sea una salita. Me la regaló, si mal no recuerdo, mi tía Nena, unos mueblecitos como verdes, ¿cierto? Mi tía: vea, mi hijo, llévese esta salita para que hagan las consejerías. Mi tía Nena fue la que me dio. Y si usted estuvo en esa silla sentado, gracias a Nena. Descansa en la paz del Señor, nenita. Entonces, en esa salita la estrenaba esta hermanita y confiesa todo su inventario de pecados, y yo por dentro: ay Dios mío, si Cristo viene hoy, esta señora se va a ir al infierno derechita. Y confiesa todos sus pecados, y yo escuchando eso tan terrible, yo por dentro estaba espantado, y confesó todo. Cuando ella termina de confesarlo, me va diciendo: sí, ya sé, me va a poner en disciplina mínimo 1 año. Ella misma hasta se puso el tiempo de disciplina. ¿Cómo sería que hasta ella misma se puso 1 año? Y yo la miré y le dije: no, no te voy a dar 1 año de disciplina. 2, no, mentira. 1 año de disciplina, no. ¿Sabe qué le dije? Fulanita de tal, míreme. Y ella me miró, lloraba, porque en verdad le dolía haberle fallado a su Dios. Lloraba, y yo le dije:
Mirándome ella a los ojos, le dije: como ministro del Evangelio te digo, en el nombre de Jesús, que tus pecados te son perdonados. No lo podía creer. Empezó a llorar más y me dijo: ¿cuánto me va a poner de disciplina? Y yo: nada. ¿Puedo tomar la cena? Puede tomar la cena. ¿Y puedo servir? Y puede servir. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados. El que confiesa sus pecados y se aparta tiene que alcanzar la misericordia del Señor. Y yo, que fui su confesor en ese momento, en el nombre de Jesús la absolví de sus pecados. ¿Y funcionó? Sí, porque la oración del justo puede mucho. Luego oré por ella y la gracia del Señor la abrazó. Y la Biblia dice que si sus pecados eran rojos como el carmesí, su corazón quedó blanca como la nieve. Así de bueno es el Señor. En segundo lugar, estoy respondiendo a la pregunta: ¿qué hago si yo fui infiel? Desvincúlese por completo. Bloquee por todos lados esa persona o personas con quienes usted ha pecado o se siente tentado a pecar. Escúcheme bien, estas son palabras de Charles Stanley: el que no quiere caer no anda en lugares resbalosos. No más contacto por Facebook, por Twitter. Twitter ya no existe, ¿cierto? Bueno, por lo que sea. No más saliditas al café, a otros lugares, no más conversaciones. Rompa completamente con esos vínculos. Es tan importante hoy en una sociedad como la nuestra, donde cualquier cosa puede ocurrir, que recordemos que si queremos ser parte de la respuesta a las muchas batallas contra la sensualidad y no ser parte del problema, debemos dar nuestro apoyo a lo que es recto. Eso significa que usted debe preocuparse por su forma de actuar, por la forma en cómo se viste, por su apariencia, por su conducta. Usted debe ser modesto, cuidadoso, controlado, no dando ni siquiera el más mínimo indicio de seducción para no tentar a nadie. Y frente a las relaciones peligrosas con riesgo de adulterio, la recomendación es: huye. Si no huye, caerás. Un teólogo alemán muy reconocido, Dietrich Bonhoeffer, dijo: cuando damos lugar a la tentación, en ese momento Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad. Solo el deseo por la criatura es real, solo realidad es el diablo. Satanás no nos llena aquí de odio contra Dios, sino en el olvido de Dios. Y eso es lo que yo llamo ateísmo práctico. Digo creer en Dios, pero actúo como si Él no existiera. Eso es ser ateo también. Si quieres evitar caer en tentación, tienes que huir. Huir. Ahora, esto no es una cosa solo para jóvenes, no, por favor. Entre más viejo, más fácil va a caer. Se lo juro. Y entre más joven, más fácil puedes huir. Vamos a la Biblia. ¿Cuántos añitos tenía José, hijo de Jacob, cuando lo vendieron esclavo a Egipto en la casa de Potifar? La señora de Potifar era una señora, una bandida esa. ¿Y qué quería? Acostarse con el jovencito José. ¿Qué edad tenía José? No creo que tuviera más de 18 años, 19 años de edad. Y esta señora lo agarra por la fuerza, lo quiere meter en su alcoba. ¿Y qué hace José? Se tira por una ventana y sale corriendo. Y eso le costó la cárcel. Y era joven.
¿Cuántos años tenía David cuando se puso a balconear y al lado la vecina desnuda? Ya estaba viejo. ¿Y qué hizo el viejo verde este? La mandó llamar para cometer adulterio. ¿Quién huyó? El joven. ¿Quién cayó? El viejo. Hablaremos de eso después en los encuentros de hombres. En tercer lugar, estoy respondiendo a la pregunta: ¿qué hago si yo fallé? Acepten las consecuencias con humildad y valentía. A muchos, después de meter la pata, nos gusta hacerle agacha a las consecuencias. Habrán excepciones, pero la mayoría de los adúlteros culpan a todo mundo de su adulterio. Es que yo soy así porque en mi casa estaba pasando esto. Sí, en su casa estaba pasando eso, o sea que el otro cónyuge también estaba padeciendo eso mismo. ¿Y cómo él sí no falló? Es que en mi casa se enfrió la relación y por eso yo fui a otra persona. Ah, pero el otro también sentía que enfriaba la relación y no acudió a nadie. Es que no hay excusas para cometer adulterio. Y escúcheme bien, el único responsable de un adulterio son los adúlteros, nadie más. Pero a veces nos encanta tirarle el agua sucia a los demás. ¿Recuerdan la mujer adúltera cuando se la trajeron a Jesús? Todo el mundo quería tirarle piedra, pero al final, por las preguntas de Jesús, la gente soltó las piedras y se fue. Pero hay personas que al ver las piedras en el suelo, siendo él el adúltero o ella la adúltera, va y las coge y se las tira a todo el mundo. Quiere responsabilizar a otros y no se quiere hacer cargo de su pecado. Los infieles se tienen que hacer responsables de sus actos. Sí, Señor. Dios perdona, sí. Pero escúcheme bien, el perdón divino nunca exime de consecuencias. Una cosa es que Dios te perdone, otra cosa es que no te tengas que hacer cargo del daño que hiciste. Perdón no significa licencia para ser irresponsable con lo que pasó. Te tienes que hacer cargo del daño que provocaste. ¿Recuerdan a David? Ah, sí, Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que padecer hasta el último día de aliento que Dios le dio. ¿Vivió perdonado? Sí. ¿Asumiendo consecuencias? También. Y mire el presagio que le dio Natán a David: nunca, por lo que hiciste, nunca. Y no solamente fue adulterio, el problema fue que mandó matarle el marido a esa señora, a Urías elitita. Y como lo mandó matar, Natán le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa por asesino. ¿Dios le perdonó semejante homicidio? Sí, Dios le perdonó. ¿Tuvo que vivir con las consecuencias de ese homicidio? Sí. Caos y tragedia para el resto de sus días. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, y no sé si esta será una experiencia para quienes han caído en adulterio, pero al final yo creo que la reflexión es esta: no valió la pena. No valió la pena. Y no tenemos que probar el pecado para llegar a esa conclusión. Sin llegar a él, y los perdonados no tienen que volver a fallar para volverse a dar cuenta que no vale la pena fallarle al Señor. No vale la pena fallarle al Señor.
Ahora, después de una infidelidad, ¿un matrimonio puede sanar? Sí, claro que sí. Y si van a terapia, mejor. Les ayuda mucho desenredar los enredos que provoca el pecado. Y pueden sanar, y se pueden fortalecer, y pueden ser mejor que antes. Sí. El Dios en el que nosotros creemos puede hacer nuevas todas las cosas. Sí. Usted dirá, ¿y entonces usted qué pastor? Con una persona que falla y se arrepiente, se puede reconstruir. Pero con un adúltero reincidente, no se puede reconstruir. Con un adúltero reincidente, no, ahí no hay nada que hacer. El que no valora un perdón, una oportunidad, no va a valorar 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ahora, yo soy partidario que a la primera se debe perdonar. Y claro, y de ahí en adelante hay que perdonar, pero me refiero a continuar la vida conyugal. Ante la primera, luche por mantener el vínculo, por sanar el vínculo, por restaurar el vínculo. Si es un adúltero reincidente, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Pero perdonar es dejar ir la ofensa que me lastima, es recordar lo acontecido sin rencor, sin dolor. Perdonar no significa olvidar, no, significa aprender a recordar. Ahora, perdonar no siempre significa continuar la vida conyugal. La continuidad matrimonial depende de las capacidades que tiene la persona herida para seguir o no. Depende de la obra de Dios en ese matrimonio para seguir o no. Depende de cómo el infiel se hace cargo de los daños que hizo y trabaja por sanar las heridas. La Biblia, escúchenme bien, damas y caballeros, la Biblia no obliga, no presiona a la persona herida a continuar el vínculo conyugal con un adúltero. Lo deja a su libre decisión. Él tendrá el discernimiento o ella tendrá el discernimiento para saber si sigue o no conyugalmente. Si esa persona reconoce su pecado, si se aparta de su pecado, si empieza a demostrar con actos contundentes en reconstruir confianza, en recuperar el amor, en sanar lo dañado, yo soy partidario de que hagan el esfuerzo y reconstruyan su matrimonio. Pero con una persona reincidente en infidelidades, no, hermanos. Como dice el mundo, ahí no es. Y la Biblia no te obliga a quedarse conyugalmente con un infiel. Ahora, ante un divorcio, la persona que no pecó, la Biblia dice que se puede volver a casar. Pero la Biblia también dice: el que se casa con el adúltero, adultera. Yo he notado en la Biblia un corazón muy compasivo de parte de Dios para con los adúlteros. Los trata bien. Dios los acoge con misericordia. Si usted lee los evangelios, Jesús fue muy compasivo con los adúlteros.
y siempre les ofreció su perdón y su misericordia. Pero hay un eco de la voz celestial para esas personas: vete en paz, no peques más. Mi tercer consejo es la ayuda de un consejero pastoral. El dolor es tan terrible cuando un matrimonio es herido por una infidelidad, que eclipsan por completo la visión, la mente de las personas. No somos capaces de tomar decisiones sanas. Un consejero le ayudará en oración, le ayudará con las escrituras, con otras disciplinas y saberes a encontrar la buena voluntad de Dios para su vida. Un consejero también le ayudará a diferenciar cuando el perdón incluye continuidad conyugal y cuando no. En algunos casos es mejor divorciarse, en otros casos lo mejor será salvar el hogar, pero cada caso es particular y cada caso debe ser tratado con un consejero en oración, con la presencia del Evangelio. Y un consejero cristiano te amará, cuidará tu corazón y te acompañará en buenas decisiones. La pregunta que viene a continuación es: pastor, ¿me puedo divorciar y volverme a casar entonces? Si de por medio hay una infidelidad sexual, la respuesta es sí. Si es un cónyuge que no ha sido repetidamente infiel, que solo ha fallado una vez, que su pecado no es constante, yo le invito a perdonar y a darse la pela por su hogar. Pero si es un infiel reincidente, un adúltero que no para de adulterar, entonces sí es necesario romper el vínculo matrimonial, y en ese caso sí es bíblicamente permitido nuevas nupcias. Sin embargo, hay unas cosas más que necesitamos conocer a través de San Pablo apóstol en las Escrituras, y de eso hablaremos el próximo domingo. ¿Qué dijo San Pablo sobre el divorcio? Pero para terminar hoy, damas y caballeros, el matrimonio es cosa seria y para toda la vida. La unión ante los ojos de Dios no es ante el notario, ni en una iglesia o en un centro de eventos en campestre. No, es en el acto sexual, donde dos dejan de ser dos y se convierten uno. Y esa unión ya no tiene reversa, serán uno para siempre. Entonces, su cuerpo no está para tratarlo sexualmente con libertinajes. Está para que honre al Señor. Ahora, pastor, usted me está diciendo eso con todo el recorrido que ya tengo. Bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es nueva criatura en Dios. De aquí en adelante, guarde su cuerpo para el Señor. De aquí en adelante su cuerpo es templo del Espíritu Santo. De aquí en adelante no peques más. Viva en la alegría del Evangelio con integridad. Ahora, si usted ya cruzó por el amargo trago de un divorcio, querida hermana, querido hermano, en Cristo hay nueva vida para ti. En oración puedes tomar decisiones sabias
que te serán provecho en esta vida y en la eternidad. Quiero decirte, hermano, hermana divorciada, que Jesús sí hace nuevas todas las cosas, que quien está en Cristo sí es una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas. Le invito a disfrutar su nueva vida en Cristo y a que no se pierda Corazón Partido 4, que será la conclusión de esta serie de homilías. Incline su rostro, por favor, y oremos. Y ahí donde usted se encuentra, le invito a orar por usted mismo. Si usted está casado, casada, le invito a orar por su matrimonio. Si usted tiene proyectos de casarse, le invito a orar por su proyecto de vida. Si usted tiene luchas, le invito a llevar su debilidad a la cruz. Si usted tiene fortalezas, le invito a llevar sus fortalezas a la cruz. Si tienes hijos, trae tus hijos al Señor para que el Señor los bendiga. Ore, ore. Y que la exposición del Evangelio en esta mañana traiga a sus corazones libertad, descanso, alivio. Que lo predicado esta mañana sea refrigerio para ustedes y sean libres de culpas, sean libres del pecado, sean libres de señalamientos y comprendan que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Comprendan que el amor de Dios cubre multitud de faltas, que si hemos fallado, Él nos perdona, que si nos han fallado, Él sana y restaura, que si tengo un proyecto de vida, Dios lo bendice y lo prospera, que si mis hijos han sufrido un trauma, que los ángeles del cielo les acompañen y que el Espíritu Santo les dé un nuevo corazón. Que nuestros hijos entiendan que nuestros fracasos no son suyos y que Dios para ellos tiene pensamientos de bien y no de mal, que para nuestros hijos hay bendición. Jesús bendice los hijos del divorcio y se rompen las maldiciones en sus vidas, y para ellos hay bendición, para ellos hay hogares felices en el nombre de Jesús. Para ellos hay esposas, esposos, según el caso, llenos de virtud y de bondad, de la gracia de Dios, con quienes podrán disfrutar a plenitud su matrimonio bajo los parámetros del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Que para ellos hay vida abundante. En el nombre de Jesús. Y que para nosotros hay sanidad, liberación, gracia, que sana, que levanta, que restaura, que purifica, que bendice. En el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.